soy Antonio Castilla. Vamos a resolver el primer ejercicio de la opción A de selectividad del año 2014 en Andalucía. Nos dan el alzado y la planta de una pieza y nos piden que realicemos el corte indicado AB y lo acotemos. Haremos ahora el corte y en otro vídeo explicaremos la acotación. Fijándonos en la dirección a la que apuntan las flechas que indican el corte, vemos que se dirigen hacia la derecha. Luego debemos de dibujar el perfil izquierdo con el corte indicado. Antes de realizar el corte vamos a dibujar el perfil izquierdo. Esto no es obligatorio, pero nos ayudará a no equivocarnos y seguir un procedimiento más riguroso. Lo primero que destaca es su planta, que tiene una forma circular, y su alzado, que es rectangular. Luego deduzco que se trata de una pieza cilíndrica y su perfil es otro rectángulo, que obtengo con la medida de la altura máxima del alzado y el diámetro de la planta girado 90 grados. El otro rasgo que es más evidente está en la parte inferior del alzado. Vemos que le falta una parte que corresponde en la planta con dos líneas ocultas, así que deducimos que se trata de una ranura rectangular. Llevamos su altura desde el alzado al perfil y la dibujamos con línea oculta. Siempre que se haga una ranura, hueco o agujero sobre una parte cilíndrica, hay que tener en cuenta que su cara lateral no es plana, sino curva, así que las líneas del contorno cambian. Ampliando el detalle vemos la diferencia que hay, y si esta diferencia es minúscula se suele despreciar, pero si es visible hay que colocarla. Medimos en la planta la longitud de las paredes de la ranura y la llevamos al perfil. Lo completamos y borramos la parte sobrante. Continuamos reconociendo partes sencillas como los agujeros. La circunferencia pequeña de la planta corresponde con un rectángulo en el alzado de líneas ocultas. Luego es un agujero cilíndrico. En el perfil le corresponderá otro rectángulo, llevando su altura del alzado y su diámetro de la planta. Justo debajo del anterior tenemos otro agujero de mayor diámetro, que llevamos al perfil del mismo modo. Falta por determinar la forma de la parte superior. Mirando la planta vemos tres zonas, que serán saliente y entrante. Pero, ¿en qué orden? Supongamos que la parte central, en verde, es un entrante, mientras que las partes exteriores, en amarillo, son salientes. Enseguida nos damos cuenta de que no es nuestro caso, ya que en el alzado la parte central sería oculta, y sin embargo en el enunciado es vista. Tenemos además otra pista en el agujero más pequeño. Si la parte central estuviese hundida, el agujero no podría llegar a la parte superior, como sí lo hace en el original. La segunda opción, que la parte central esté más alta y las exteriores más bajas, es sin duda la correcta. Llevamos su altura del alzado y el ancho de la planta. Marcamos el nuevo contorno y borramos los dos trozos exteriores. Ya tenemos dibujado el perfil izquierdo. Ahora pasaremos a realizar el corte AB. Marcamos el mismo contorno que teníamos como resultado final. Las partes que antes eran ocultas pasan a ser vistas si el corte las atraviesa. Como al agujero superior le pasa el corte, lo dibujamos como parte vista. El siguiente agujero también es atravesado por el corte, por lo que lo dibujamos como visto. La ranura inferior también pasa a vista al ser cortada. Queda dibujar el rayado en aquellas partes por las que pasó el plano de corte. No se rayan los interiores de los agujeros, ni la pared de la ranura inferior, por no estar en contacto con el plano de corte. Este es el resultado final. En el próximo vídeo resolveremos la segunda parte del ejercicio, la acotación. Un saludo de Antonio Castilla. No olvides suscribirte, pulsar en me gusta y visitar nuestra página trazoide.com.